Los 10 mandamientos vistos desde el ocultismo. Conferencia pronunciada por Francisco Manuel Nacher López el 2 de noviembre de 1999 en el Centro Rosacruz de Madrid. Bien, el tema de hoy es un tema que no está precisamente de moda. Parece que el decálogo es una cosa muy antigua, que ya no dice nada a la gente, ni siquiera se lo sabe, pero no obstante el decálogo está ahí. El decálogo está ahí y el decálogo vino de arriba. Realmente el decálogo que figura en el Génesis pertenecía a la religión de los atlantes, la raza raíz anterior a la aria, que son las nuestras. La narración de Moisés sacando al pueblo escogido de Egipto y estando 40 años en el desierto, durante los cuales recibe el decálogo, y la narración de Noé metiéndose en el arca con los suyos y lloviendo 40 días y 40 noches hasta que la tierra se seca y puede volver a habitarla, en realidad son la misma narración. Están narrando el proceso por el cual unos cuantos atlantes, que son los que se llaman los semitas originales, se salvaron del diluvio universal que destruyó el continente de la Atlántida. Entonces estos semitas originales, entre todas las razas, las 7 razas atlantes, fueron los que se escogieron por los dirigentes de la humanidad como los más aptos para desarrollar determinadas facultades y capacidades que la constituyeran a estos escogidos en una raza raíz para la siguiente raza atlante, de la cual nosotros pertenecemos a la tercera subraza, la perso-grecolatina. Entonces, lógicamente, ¿qué virtudes pretendía en aquella época la religión fomentar en los atlantes? Pues varias que resultaban necesarias y que hoy nos parecen ya, digamos, normales, porque se adquirieron, por lo menos en cierto grado. La voluntad. Por eso establecía la necesidad del sacrificio. Sacrificio de bienes materiales. En todo el Antiguo Testamento no se cita el más allá. El castigo es aquí y el premio es aquí. Y tendrás muchos hijos, muchos ganados, y tus descendientes serán como las arenas del mar, pero no, más allá no se habla del más allá. No alcanzaban más, solo los iniciados, pero como eso era una religión general, pues no se habla. Pero aquí también hacen falta virtudes y facultades, y entonces una de ellas era la voluntad. Y se establecía el sacrificio, los diezmos, el que uno tuviera que dar lo más valioso, o el oro que tuviera para hacer el templo, o lo que fuera. Siempre había que sacrificar algo. Y ese sacrificio en un pueblo muy pegado a lo material, puesto que no veía más allá, suponía un esfuerzo de voluntad. El desprenderse de algo que a uno le ha costado mucho o que estima mucho, el deseo dice que no lo sueltes, y sin embargo la voluntad tiene que imponerse al deseo, y así se robustece la voluntad, haciendo algo en contra del deseo. Nosotros ahora, la humanidad actual, ya hemos desarrollado, gracias a todo eso, hemos pasado, nosotros también éramos ya aquellos semitas originales, hemos ido desarrollando la voluntad, y ahora, bueno, ya conseguimos a veces el que la voluntad se sobreponga al deseo.
Aunque si miramos en torno nuestro, incluso en nuestro interior, veremos que la mayor parte de nuestra vida consiste solo en satisfacer los deseos. Muchas veces incluso en contra de lo que la cabeza dice. Luego, aún la voluntad es débil. Pero entonces, imaginaos cómo sería hace unos 8 millones de años de que estoy hablando. Otra facultad, otra característica que se desarrolló en el espíritu de sacrificio. Había muchas guerras, porque cada pueblo recibió su religión. Sabéis que entonces, y aún ahora, el que no tiene el mismo Dios ya consideran que es un señor que hay que eliminarlo porque es un idólatra y porque tal, y entonces eso provocaba muchas luchas, y si bien se consideraba enemigo y a extinguir al que no era del mismo pueblo, de la misma raza o de la misma religión, sin embargo sí mucha gente dio su vida defendiendo su Dios, su religión o su pueblo, y eso también supone un sacrificio en pro de los demás, defender los suyos, dar la vida por las guerras. La gente ha dado la vida por sus ideales, y eso también se fue desarrollando. O sea, el pensar en los demás, no solo en uno. Por lo tanto, bien, estas cosas hacían falta. Ahora, en aquella época, claro, el decálogo pues se hizo como podía hacerse, de la única manera que podía hacerse, como si fueran mandatos, porque para que la gente se sacrificase por los demás y para que la gente sacrificase sus propios bienes, ¿qué hacían los dioses? ¿Qué hacía Jehová? Castigar al pecador. Y entonces, si uno pues hacía algo indebido, bajaba el rayo del cielo y se lo cargaba, y ya está. O se abría la tierra y se lo tragaba, y entonces todos veían que eso, aquí no hay más remedio que cumplir, porque como no cumpla me dan el golpe, Y entonces esos mandamientos, se llaman mandamientos porque mandaban, se redactaron en forma imperativa. No harás esto, no harás lo otro, harás aquello, harás lo de más allá. Pero en realidad, vistos hoy con la madurez actual, sin perjuicio de que estamos en plena evolución y nos queda muchísimo, no eran tales mandatos, eran, digamos, consejos. Eran consejos. Nosotros somos centros de conciencia de Dios, chispas emanadas de ejemplos de la hoguera divina, lanza chispas de su propia esencia, y somos dioses en formación. Y cuando uno está formándose en algo, tiene que practicar y tiene que perfeccionar sus habilidades como tal. Y entonces lo que estamos haciendo es aprendiendo a crear. Y para crear, pues necesitamos desarrollar no solo la voluntad, sino el dominio del deseo, sino el manejo de energías, y empezamos en la tierra. El cuerpo más avanzado que tenemos es el físico, y aquí estamos ya aprendiendo a manejar la materia física muy bien. Estamos creando materias físicas que no existían, estamos prácticamente todo lo que nos rodea, estemos donde estemos, lo hemos hecho los hombres, somos creadores realmente, creadores a nivel físico. La particularidad de esa raza anterior a la nuestra, la Atlante, y sobre todo de los semitas originales, fue que adquirieron el último vehículo que ha adquirido la humanidad, que es la mente. Antes de adquirir la mente, el hombre tenía una constitución, una anatomía interior como la de los animales de hoy. Tenía cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo de deseos. Y ahí se acababa. Y por otra parte, arriba, pues tenía la mónada y sus tres manifestaciones, los tres espíritus, pero faltaba la conexión entre la parte superior y la parte inferior. Y eso fue la mente. La mente es el puente entre la parte espiritual y la parte no espiritual, la que hace que el espíritu reciba los estímulos de abajo y que la personalidad reciba los estímulos de arriba.
con lo cual el hombre se integra y es un todo evolucionado y digamos, armónico. Ahora estamos relacionados por la mente, pero aún somos inarmónicos. La personalidad no vibra como el espíritu, ni mucho menos, ¿eh? Y entonces, pues en eso es, el sendero no es más que ir armonizando los distintos vehículos de la personalidad hasta que vibren como el espíritu. Y entonces el espíritu toma el mando de los vehículos inferiores. Y entonces tienes el adepto, el maestro, el hermano mayor, el santo que hace milagros. Solamente se puede hacer cuando está todo armonizado, ¿eh? Indudablemente, como consecuencia de esa falta de armonización, pues creamos mal. Y nuestras creaciones no solo no son todas para el bien, incluso hay algunas para hacer daño, pues las bombas o todo lo que es los artilugios de guerra que se han inventado siempre, pues no van buscando el bien precisamente. Pero aparte de eso, incluso los que buscan el bien pues son imperfectos y a veces no dan el resultado que se espera, y hay que repetirlo y hay que perfeccionarlo, y claro, un Dios creador no puede ir equivocándose. Nosotros tenemos que aprender a la primera a crear lo que queríamos y que funcione como deseábamos. Por otra parte, estamos dentro de un marco, ahora está de moda, en el marco de las leyes naturales. Somos parte de la naturaleza y por lo tanto estamos sometidos a sus leyes. Las leyes de la naturaleza son como corrientes de la voluntad divina que hacen que los fenómenos se produzcan en determinado sentido de una manera inevitable. Es decir, todos nosotros nacemos y nadie puede evitar que vayamos creciendo y nos hagamos niños y nos hagamos adolescentes y nos hagamos adultos y nos hagamos viejos y nos muramos. Es una ley natural y estamos sometidos a ella, ¿eh? La ley de la gravedad, la ley de la palanca, la ley de la ósmosis, hay millones de leyes, son leyes naturales a las cuales estamos sometidos como parte de la naturaleza que somos. Y también esas leyes no solo rigen, estas son las del mundo físico, pero hay otras tantas en los mundos espirituales que también rigen los vehículos de esos mundos. Entonces, a nivel físico, ¿en qué consiste el progreso? Pues consiste en descubrir nuevas leyes naturales, ver cómo funciona la naturaleza, que no es más que eso, una ley natural, y entonces aplicarla a nuestro beneficio. Eso es el progreso. Todo el progreso consiste en descubrir nuevas leyes y aplicarlas en nuestro beneficio. ¿Sí? Se descubre un virus y una cosa que mata ese virus. Pues bueno, hemos descubierto que con un arreglo de la ley natural esta medicina mata ese virus. Y siempre que pongas esa medicina, mata ese virus. Por lo tanto, aplicando eso en nuestro beneficio, cuando tenemos un enfermo, le ponemos esa medicina y mata ese virus. ¿Y las leyes de los mundos espirituales no se pueden saber? Sí, claro, eso es lo que estamos estudiando. Fíjate, que a eso vamos, eso es el decálogo. Todo llegará. Pero yo tengo que hacer un prólogo o un preámbulo. Entonces, preámbulo significa andar antes. Ambular es andar y antes, o sea, preámbulo. Yo tengo que caminar un poco antes y tenemos que caminar todos un poco antes para tener una base. Las leyes naturales, por tanto, nos pueden, nosotros podemos en algún caso retardar su efecto, pero no evitarlos, son inevitables, estamos sometidos a ellos. Si podemos utilizarlas en nuestro beneficio, ya he dicho, y eso supone el progreso, el que vamos dominando la naturaleza, porque las vamos usando, son armas que descubrimos y usamos. Pero siempre que queremos usarlas, curiosamente, para usarlas hemos de obedecerlas. Lo que no podemos es descubrir una ley natural y hacer lo contrario de lo que ella quiere, ¿no? Imposible. Si queremos obtener algún beneficio de esa ley natural que hemos descubierto, es cumplirla. Es decir, si hemos descubierto que el producto A mata al virus B, si queremos matar al virus B tendremos que poner el producto A. Lo que no podremos hacer es que el producto A no mate al virus B. Eso lo matará siempre, ¿eh? Y es así. Entonces, si queremos matar al virus B, tendremos que usar el producto A. Hemos de obedecer la ley. Y si no la obedecemos, pues nada.
Si yo quiero, qué sé yo, pues que si quiero tirar una cosa, quiero tirar esto al suelo, pues lo tengo muy fácil, no tengo más que dejarlo así, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Abrir la mano y plop, cae. ¿Por qué? Porque la ley me ayuda. Todo lo que estoy cumpliéndola, la ley de la gravedad atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, yo no voy a hacer ningún esfuerzo. La uso. Hago así, ¡paf! Y abro y se cae. Ahora, si está en el suelo y quiero levantarlo, estoy infringiendo la ley de la gravedad. ¿Qué pasa? Que tengo que pagar un karma, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que gastar una energía, porque voy contra la ley. ¿Lo veis? Pues eso a todos los niveles. A todos los niveles. Vas contra la ley, luego tienes la consecuencia correspondiente a la cosa que haces. Si quiero levantar 1 kilo, pues tendré que hacer el esfuerzo de 1 kilo. Si quiero levantar 1 tonelada, tendré que hacer el esfuerzo de 1 tonelada, por ir contra la ley. Eso es el mejor ejemplo del karma. Claro, si las leyes de los mundos superiores nos dicen ama a tu prójimo, pues si yo no lo amo, pues tendré que pagar el karma correspondiente por infringir la ley. Así de fácil. Si dice no robes, pues si yo robo, pues tendré que pagar el karma correspondiente a lo que robe. Eso es así. Es facilísimo de entender. Por eso he empezado con lo físico, que lo vemos muy claro, porque es el mundo en el que estamos, y podemos, por ejemplo, hacer que nos ayuden, claro, porque las leyes no son todas del mismo rango, tampoco en la vida física. Aquí tenemos leyes orgánicas, tenemos decretos leyes, tenemos decretos, tenemos órdenes ministeriales, hay ordenanzas, y cada una tiene un rango. O sea, una orden ministerial no puede ir contra una ley. Y si va, se hace un recurso y se pierde. Y se gana eso porque, claro, no, cada una tiene su rango. Y en las leyes naturales ocurre lo mismo. Hay unas leyes más importantes y otras que les están subordinadas. Por ejemplo, ¿se puede alargar la vida? Bueno, en buena ley nosotros le hemos dado cuerda a nuestro arquetipo antes del renacimiento para determinado tiempo, hasta determinado momento. Bien, pero si nosotros en esta vida damos un paso en el conocimiento de los mundos superiores, en el cumplimiento de esas leyes naturales, como lo que pretende la evolución es que nosotros avancemos en ese sentido, pues recibiremos la ayuda necesaria y la salud necesaria y podemos prolongar nuestra vida. Claro que sí. Por eso es muy frecuente en conventos de monjitas y de gente que son viejísimos y están sanísimos. ¿Qué pasa? Están viviendo una vida muy espiritual, muy elevada, muy como conviene a su momento de evolución, y entonces la vida es larga, porque las leyes naturales no desean que muramos muchas veces y lo pasemos muy mal, al contrario, lo que quieren es que avancemos todos. Entonces, si tú vas a favor de la corriente y no nadas en contra, pues entonces las leyes te ayudan. Y quien dice eso dice en todo. Se trata de no ir en contra de la corriente. Imaginad que las leyes naturales son un grifo, y nosotros somos una gotita, tenemos las posibilidades. O ir con la corriente, que son las leyes naturales, en cuyo caso no solo nos ayudan, sino nos empujan con toda su fuerza, o nadar en contra. Pues bueno, es una tontería. Podemos ir en contra de una vida, 2 vidas, 3 vidas, pero llega un momento en que la corriente nos arrastrará y entonces tenemos que ir a favor de la corriente, pero habiendo empezado otra vez desde cero o desde más atrás de donde estábamos, y no hay otra solución. Son inevitables. Vamos a, por lo tanto, a empezar ya el decálogo. El decálogo, como sabéis, está dividido en 2 tablas. Se le representa dividido en 2 tablas. La de la izquierda tiene 3 mandamientos, y la de la derecha los otros 7. ¿Por qué? Porque los 3 primeros mandamientos se refieren a la relación del hombre con Dios y los otros 7 a la relación del hombre con el prójimo. Nosotros vamos a empezar por el 4 y después ya estudiaremos los 3 primeros.
No sabría deciros por qué. La primera vez que preparé esta conferencia lo hice así, y como la tengo así, pues podíamos empezar por el 1, pero bueno, como siempre empezar por el 4 y lo tengo así, vamos a empezar por el 4. El cuarto dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Claro, es un imperativo, ya he dicho, pero considerémoslo como consejo. ¿Por qué? Porque está enunciándonos una ley natural. Porque iba antes. Fijaos que nosotros, antes de renacer en el segundo cielo, cuando ya hemos estudiado en nuestra vida anterior, hemos adquirido toda la sabiduría que hemos podido extraer de esa última vida, lo hemos sumado a lo de las anteriores vidas, preparamos los arquetipos del cuerpo físico, del etérico, del de deseos y el mental para la próxima encarnación, con toda nuestra sabiduría adquirida, cada uno a su nivel, con la ayuda, por supuesto, de los seres superiores, pero cada uno a donde llega. Entonces, se nos dan a escoger 2 o 3 o 4 esquemas de vida. Nosotros ya hemos dicho, hemos recapacitado todo, dónde estamos en la evolución, hemos visto qué cosas debemos kármicamente, qué deudas tenemos que saldar, y entonces nos presentan varios esquemas de vida y nosotros libremente escogemos. En esos esquemas de vida están los padres, la raza, por supuesto, el estatus social, el karma que en esa vida habremos de pagar, es que ese karma maduro es inevitable, muchas veces el cónyuge, y lo demás ya queda, digamos, en blanco. Eso ya es cosa nuestra, pero esas cosas clave las escogemos nosotros. Una vez escogido ya, entonces empezamos el descenso y nacemos. Sabiendo esto, ya es difícil quejarse de si soy alto o guapo, o soy feo, o soy listo, o soy tal. Eres lo que tú mismo has hecho de ti y lo que has escogido allá arriba a la vista de cómo estás en la evolución. Y si soy muy desgraciado y me pasan muchas cosas, es el karma maduro que tú escogiste a la vista de lo que debías. Tú sabrás lo que harías en otras vidas y lo que tú decidiste que querías pagar en esta. Cambia todo completamente. ¿Qué nos dan pues los padres? Bueno, si a lo mejor todos los que estamos aquí somos padres, ¿qué nos dan? Pues ya lo sabemos, nos dan su esfuerzo, su sacrificio, sus desvelos, su amor, todo, nos lo dan todo. En términos generales, también hay padres que no dan nada, más que cachetes, o cosas peores, pero también eso es debido a cosas kármicas. Los padres nos dan los genes físicos, por lo tanto es inevitable el pasar por los genes de los padres, parecernos al padre o a la madre o a algún antepasado, el tener a lo mejor alguna dolencia o alguna cosa que viene de la familia, pero también será kármico. El espíritu no nos lo dan los padres, somos nosotros mismos, y por lo tanto ahí ha sacado el carácter de su padre o las habilidades de su padre, bueno, pero no genéticamente, sino por afinidad, porque le convenía nacer en una familia de esas características. La familia de los músicos célebres, de la familia Bach, que hubo 13 generaciones de músicos. Bueno, claro, es que un músico necesita un cuerpo especial, necesita un oído finísimo, de una delicadeza que no es la corriente, y necesita unos dedos ordinariamente con una sensibilidad grande, y entonces, como el cuerpo físico lo heredamos de los padres, si no naces de unos padres que te puedan proporcionar eso y tú vas destinado a ser un gran músico, ¿cómo lo vas a conseguir si no naces de músicos? Es así, Entonces, y eso en todos los sentidos. Entonces uno va siempre a donde corresponde según lo que quiera hacer. Bien, los padres, por lo tanto, aunque no nos guste a veces,
pues son padres toda la vida, mientras viven. Ordinariamente se es padre o madre por razones kármicas, porque en otra vida se ha hecho daño al que será el hijo, y entonces el instinto nos hace darle lo que le debíamos y desvivirnos por él, porque en otra época le hicimos la col. Pero visto desde aquí, pues bueno, lo cierto es que los padres lo dan todo y que sacrifican muchas cosas por los hijos, y por lo tanto es una ley natural el ser agradecido. Eso lo hemos de agradecer, porque sobre todo los padres nos dan la posibilidad de nacer. Si no fuera por nuestro padre no estaríamos aquí ninguno. El primer favor que nos hacen es aceptar, porque esto ordinariamente se solicita. Si son espíritus medianamente evolucionados, se eligen los padres, como he dicho, y los espíritus de los padres dan su acuerdo, de manera que dieron su acuerdo a recibirnos como hijos y a dedicar sus vidas a ayudarnos en la evolución. La cosa es muy importante, aunque su personalidad aquí no lo sepa. Fue así. Solamente los muy atrasados, los señores del destino los llaman, les asignan unos padres porque su espíritu aún no está lo suficientemente despierto como para escoger lo que más le conviene, y no se les exponen esos 3 o 4 esquemas de vida, sino que se les asigna lo que los señores del destino consideran que es lo más conveniente para ellos. Pero en términos generales es así. Por lo tanto, si nos dan la vida y nos dan prácticamente una gran parte de sus vidas, de sus ilusiones, de sus sueños, pues bueno, qué menos que agradecer eso. Por lo tanto, no es un mandato así desagradable: honrarás a tu padre y a tu madre. No quiere decir que tu padre y tu madre se merecen todo tu agradecimiento y todo tu respeto. Por lo tanto, eso es de tenerlo en cuenta. Podría hablar mucho más del cuarto mandamiento, pero vamos. A ver dónde tengo el segundo. Podríamos hablar del cambio de sexos, pero esto yo creo que lo hemos hablado en alguna otra conferencia, ¿no? Vamos a ver al quinto mandamiento, que dice: no matarás. Fijaos que no dice qué, dice no matarás. Y matar es quitar la vida. No dice no matarás hombres, dice no matarás. ¿Por qué? Pues porque todos los seres son seres vivos, y todos los seres vivos están evolucionando como nosotros, y son espíritus virginales igual que los nuestros, solo que nacieron a la manifestación después que nosotros. Por lo tanto, el que nosotros quitemos la vida a un hombre es grave. Nosotros, en términos generales, como término medio, salvo motivos kármicos, venimos a renacer cada 1100 años. Quiere decirse que si le quitamos 70 u 80 de vida aquí, pues estamos unos 1000 años en los otros mundos, la mayor parte de ellos preparando el renacimiento y preparando los vehículos. Pues vaya gracia. Y cuando está aquí te matan, y todos esos 1000 años perdidos porque un señor te mata, y tu evolución sufre un retraso enorme porque hay un señor que te mata. Cosa gravísima. No era un no matarás por gusto, no matarás porque las leyes naturales después te van a dar, porque la ley del karma es inevitable, y si tú has quitado la vida, por lo tanto has hecho perder a ese ser
un montón de oportunidades y de ocasiones de evolucionar y de aprender y de adquirir experiencia. Eso se paga. Damos en cuenta que hoy por hoy el único medio de evolucionar verdaderamente que tenemos es el mundo físico. Y es donde, con el vehículo más avanzado que tenemos, que es el físico, como he dicho antes, estamos probando a ser dioses creadores. Los demás están, digamos, recogiendo cosecha de este físico, pero si el físico nos lo quitan, nos han estropeado la evolución. Los animales también, matar a un animal. Los animales es lo mismo, solo que ellos necesitan menos tiempo para renacer. Los animales están dirigidos, así como nosotros, el espíritu nuestro está interno, es un espíritu que nos dirige desde dentro, son distintos vehículos, todos interpenetran a los más densos y el espíritu está dentro de todos, dominándolos a todos, ¿eh? El espíritu de los animales está fuera de ellos, ¿eh? El que está dentro es el espíritu grupo, que se llama, que en los animales es un arcángel, que evolucionan así, ¿eh? Dirigiendo la evolución de una especie animal o de un grupo numeroso de animales, ¿eh? Y ellos evolucionan lo mismo que nosotros evolucionamos, equivocándonos y corrigiendo y mejorando y esforzándonos. Los arcángeles evolucionan pues corrigiendo los errores que cometen con su especie y haciendo que sobreviva e inventando pues los mecanismos que todos conocemos, el veneno, los cuernos, la velocidad, el mimetismo, todas esas, cada especie animal tiene su truco para sobrevivir y para hacer esa labor del arcángel, del espíritu grupo, las aves migratorias, todo esto. Entonces está evolucionando el espíritu grupo y a su vez está haciendo evolucionar el cuerpo físico del animal. Los hay ya muy avanzados, como son los que llamamos animales domésticos, que están a punto ya de la individualización. El cuerpo físico ya está apto casi para recibir una mente y unir. No, pero ahora no, hombre, estoy hablando, no puedo. No, que no, ahora no, muchas gracias. Y entonces los espíritus grupo pues tienen esa particularidad. Con las plantas, los espíritus grupos son ángeles, porque las plantas, el vehículo más elevado que tienen es el etérico, y los ángeles son maestros en el manejo de la materia etérica, como los arcángeles lo son en el manejo de la materia de deseos. Esos 1100 años que digo que por término medio tardamos en renacer, se combinan además en el sentido de que ordinariamente, también hay excepciones, cada vez cambiamos de sexo, con la finalidad de que en un periodo de unos 2200 años recojamos las experiencias desde las dos polaridades. ¿Por qué en un periodo de 2200 años? Eso tiene razones astrológicas. Si nosotros examinásemos en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, si viéramos en el horizonte por qué punto sale el sol y hiciéramos una marquita, y al año siguiente volviéramos el 21 de marzo a ver por dónde sale el sol, veríamos que no sale por el mismo sitio, sino un poco antes, y el otro año un poquito antes. Eso es lo que se llama la precesión de los equinoccios. Y esto va corriendo, claro, en el zodíaco que está en el cielo, va corriendo a razón de 1 grado cada 72 años. Por lo tanto, recorre un signo del zodíaco en 2200 años. Y quiere decirse que durante esos 2200 y pico años la Tierra está recibiendo una vibración especial, las normales de siempre, más una especial de ese signo del zodíaco. Y esa vibración especial hay que aprovecharla de la mejor manera posible, y por eso en esos 2200 años nacemos una vez como hombres y otra como mujer. Hay otra particularidad, y es que durante esa influencia de un signo astrológico determinado, ordinariamente las religiones de esa época consideran a ese signo como la representación de Dios.
Lo último que recordamos es la era de Tauro, cuando en las religiones pues tenemos el buey Apis de Egipto, tenemos los toros de Babilonia y de Asiria, seguramente los toros de Guisando de aquí, los toros en Creta. La deidad se representaba con la fortaleza del buey, del toro. Después, como va al revés, es por procesión de los equinoccios, va al revés. Normalmente en los signos va Aries, Tauro, Géminis, pero al ir al revés, Tauro, Aries. El siguiente signo fue Aries. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que así como antes en la Ilíada y la Odisea, si leéis la Ilíada y la Odisea, veréis que los sacrificios que hacían los dioses eran bueyes. Después se pasó a sacrificar corderos. Estamos en la época de Aries. Fijaos que cuando en la escritura Moisés baja del Sinaí con las tablas de la ley, se indigna porque su pueblo se ha construido un becerro de oro y ha vuelto a la religión anterior, a la de Tauro. Él inauguraba la era de Aries, y sin embargo el pueblo aún quería la religión de Tauro, que era la anterior. Está diciéndonos en qué época empezó la época de Aries. Cuando Jesús nació, estaba ya entrando la era de Piscis. Por eso San Juan Bautista unas veces le llama Cordero de Dios, unas veces lo denomina así. Aún estaba en Aries, pero ya estábamos en la penumbra de Piscis. Y por eso sus apóstoles fueron pescadores y multiplicó los peces y todo relativo al signo en que estamos. Y cuando quiso referirse al próximo, cuando le preguntan dónde se celebrará la Pascua, le dice: id a la puerta de Jerusalén y allí veréis un hombre con un cántaro de agua, y un hombre con un cántaro de agua es la representación de Acuario. La próxima Pascua, la próxima religión será la de Acuario. Bueno, esa es la explicación de este quinto mandamiento, las leyes naturales que conlleva, del vegetarianismo, fundamentalmente. Por supuesto, nosotros necesitamos comer, claro, pero si podemos comer y podemos vivir sanos sin matar seres que, como los animales, están bastante próximos a nosotros y sufren, tienen cuerpo de deseos. Al tener cuerpo de deseos, ellos mueren con dolor, sobre todo si los matamos, y experimentan dolor, y esa vibración de dolor y muchas veces de horror, como en los mataderos ocurre. Hay una vibración que los animales entran allí y ya esa vibración los aterra, Toda esa vibración está en su cuerpo de deseos, pero su cuerpo de deseos está compenetrando el cuerpo físico. Y cuando nosotros comemos un trozo de carne, esa vibración la metemos en nuestra aura. Y esa vibración de horror y de odio acaba formando parte de nuestro cuerpo de deseos. Por eso los pueblos más sanguinarios y más crueles han sido siempre los carnívoros. No se conoce un ejército de vegetarianos. Por eso los animales vegetarianos son los más pacíficos. ¿Qué animales son los agresivos, los felinos, los aves de rapiña? Son los que se alimentan de carne. ¿Cuáles son los más resistentes? Los vegetarianos. Puedes uncir al buey a una yunta, a un arado, y está labrando todo el día, o el borrico, o el caballo. Trata de uncir un león, verás cuánto dura. Está agotado a los 5 minutos. ¿Por qué? Porque su comida de carne no le da para más. Las serpientes también matan, son vegetarianas. Las serpientes no son vegetarianas, pero matan. Son carnívoras. Son carnívoras. Claro. ¿Qué beneficio tienen ellas? ¿Cómo beneficio? O sea, dicen que los animales carnívoros, sí, y tenemos las serpientes también, pero ya no tienen fuerza, me parece, o no. No sé qué quieres decir. No tienen fuerza. Es un Sí. animal carnívoro como otro carnívoro. Las serpientes nunca comen vegetales. Claro, o sea, pero son animales agresivos. Sí. Es decir, que para comer han de matar. Para comer han de matar. Los vegetarianos no. Sí. No matan animales.
Hombre, matan vegetales, pero el vegetal tiene la particularidad de que no tiene cuerpo de deseo, tiene cuerpo físico, cuerpo etérico. Por lo tanto, el vegetal no siente el dolor. Esa vibración no te penetra. Y por otra parte, al su espíritu estar, digamos, más lejos de esos cuerpos, son más fáciles de asimilar por nosotros, porque nosotros la asimilación de los alimentos supone el que nuestra conciencia pueda, con la conciencia del trozo de comida que nos metamos en el cuerpo. Hemos de dominar esa vibración. Por eso la carne es más difícil de digerir que la ensalada. Claro, es que es un animal y ahí tiene su conciencia y esos átomos tienen una vibración determinada y entonces se oponen a ser dominados por la conciencia del que quiere digerirlos. Porque tenemos dientes de carnívoro. Porque tenemos dientes de carnívoro, entonces. Es que lo que no tenemos es dientes de carnívoro. No, ¿dónde están los dientes de carnívoro, no? No los tenemos. ¿Tú has visto los dientes de un león? Dicen que se parecen a los tuyos. Seríamos como Drácula, entonces, si pusiéramos los dientes de carnívoro, ¿verdad? No tenemos dientes de carnívoro de ninguna manera. Bueno, esos son términos generales. Hay algunos temas relacionados con este mandamiento, la guerra. ¿Qué ocurre con la guerra? ¿Quién es el culpable de la guerra? ¿Se puede ir a la guerra? Porque la guerra es para matar, claro. Hombre, desde el punto de vista ético, indudablemente el culpable de la guerra es el que la provoca, el que la inicia. Por otro lado, la legítima defensa es legítima. En un último estadio de santidad, pues uno puede dejarse matar. Al fin y al cabo sabe que es inmortal, pero lo normal es que uno ejerza el derecho de legítima defensa. Ahora, la legítima defensa no supone el matar al otro disfrutando al matarlo, sino sintiendo tenerlo que matar. No es lo de las películas del oeste, ¿no? Que van toda la película buscando para matarlo. No es eso. Se trata de que si tu vida está en peligro injustamente, tú tienes que poner en los medios proporcionados para evitar que esta persona te mate. Y si esos medios, pues el único adecuado es matarlo, pues no tendrás más remedio que matarlo. Ahora, también si te excedes en esa legítima defensa, no solo has infringido el quinto mandamiento, sino que la ley también te mete en la cárcel. Si un señor entra en tu casa a robar y tú lo matas, eso no es legítima defensa. Te condenarán a la cárcel, porque es desproporcionada tu reacción de defensa. La pena de muerte, otro tema importante. La pena de muerte va directamente contra el quinto mandamiento. Ningún hombre está autorizado a matar a otro hombre. Y menos pretendiendo ser la parte justa, la parte avanzada, la parte civilizada. De ninguna manera. Por lo tanto, pecan contra el quinto mandamiento, pues los que condenan a alguien, los que hacen una ley que admita la pena de muerte, los que votan al partido que propone la pena de muerte, y lo mismo que pecan contra el quinto mandamiento, los que comen carne. Y nuevamente, la gente dice, no, yo pues no lo mato, lo mata al matarife, yo no, es que el matarife lo mata porque tú comes carne. No creas que porque tú no lo mates, tú no respondes de eso. Tú estás fomentando el que ese señor mate. Y por lo tanto, eres cómplice. Eso está claro, eso hay que tenerlo claro. Aparte de eso, es que me gusta mucho, estupendo, maravilloso. Pero la ley natural está ahí. Y nosotros lo que hacemos es advertirte que la ley está ahí. Después ya, cada cual. El suicidio. Bueno, el suicidio va contra el quinto mandamiento. Uno se quita la vida a sí mismo antes de hora. Es una de las cosas más graves que se puede hacer.
El castigo del suicida es grave. Ordinariamente el suicida no reincide en otra vida. Tienen verdadero pavor a volver a entrar en el mundo del deseo después de la muerte. Suelen ser los que obsesan animales. Max Handel cuenta que es asombroso en los grandes mataderos, y él fue, por lo visto, a investigar clarividentemente en el matadero de Chicago, y dice que es impresionante la cantidad de espíritus humanos que salen horrorizados de los cuerpos de los animales que se sacrifican allí. ¿Qué son? Ordinariamente son suicidas. Lo pasaron tan mal después de morir, suicidados, que cuando la siguiente vez van a morir, el siguiente renacimiento, cuando llega la hora de morir, tienen tal pavor a entrar en el mundo del deseo que si pueden obsesan a cualquier animal. Y los animales más fácilmente obsesables por el hombre son los bovinos, los ovinos y los porcinos. Fíjate que en la Biblia hay un pasaje en el que le piden a Cristo que cure a un endemoniado y le pregunta, ¿cómo te llamas? Al demonio que le ocupaba, y él contesta, me llamo Legión. No es decir que eran muchos los que estaban obsesando, y entonces le pidieron a Cristo que no los expulsara del cuerpo, sino que los trasladara a una piara de cerdos que había cerca. Entonces Cristo los mandó a la piara de cerdos, y la piara de cerdos se precipitó por un acantilado y tal. Los cerdos son uno de los seres, y precisamente esto es lo que Max Handel